Saludos, amados, bendiciones para todos. Hoy vamos a ver la lección número 3 de el curso para líderes y pastores, Fundamentos de la Fe. Y es la lección 3 y estamos viendo tipos de oración. Ya miramos la oración. ¿Qué es la oración? Para que vea el complemento tiene que ver el video anterior que habla de la oración y empezamos ahí la oración. Y hoy seguimos con los tipos de oración. Hay muchas oraciones y hay razones para orar. Y una de las razones es gratitud. Podemos también orar pidiendo a Dios por nuestra mano. Podemos hacer oración de peticiones cuando las personas nos dicen, por favor, ore por mi mamá que está enferma, ore por mi tío, ore porque Dios me dé trabajo, ore por distintas razones. La gente te pide que ores por ellos. Esas se llaman oración de peticiones. También está la oración de poder espiritual. Entonces, en esta oración de poder espiritual tenemos 4 tipos. 1, oración de guerra. 2, oración de intercesión. Y luego tenemos oración, como dice Jesús, cuando ustedes oren, todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Entonces, esa oración le llamamos oración de atar y desatar, donde nosotros podemos dejar ir libre, porque dice la palabra también que a quien tú le remitas los pecados, le serán remitidos. Y a quien se los retengas, le serán retenidos. Oración de atar y desatar. También una oración ejemplar, orando a través de la palabra, orando la palabra, declarando la palabra. A través de una oración, declaramos la palabra. Y oración en lenguas. No es la última, pero no es la menos importante, sino es la más importante, porque cuando oramos en el Espíritu, estamos orando en lenguas y estamos orando en un lenguaje que entiende Dios y el Espíritu Santo. Entonces, oraciones de gratitud, esa es la primera. Vamos a ver dónde la Biblia nos dice que oremos en gratitud. Y eso lo encontramos en Filipenses, capítulo 4, versículo 4 hasta el verso 6. Filipenses dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo regocijaos. ¿Qué significa regocijaos? La palabra regocijarse significa saltar de alegría, como hace un niño de felicidad, o cuando están los niños rompiendo la piñata y están golpeando y caen los dulces y gritan y golpean. Ese es regocijarse. Eso es lo que la Biblia dice. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo regocijaos, que vuestra gentileza sea conocida delante de todos. Entonces, saltar de alegría. Cuando nosotros estamos orando, debemos estar contentos, llenos de alegría, expresar esa felicidad y esa confianza como hijos de Dios. También tenemos la lectura en Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Estad siempre gozosos. Estamos hablando de la oración de gratitud. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Y dijimos que regocijarse significa saltar de alegría. Y a los tesalonicenses, el mismo apóstol Pablo les dice, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Son tipos de oración de gratitud, con alegría, con gozo, con regocijo. Esto nos enseña que si nosotros somos hijos de Dios y somos agradecidos, continuamente estaremos expresándolo como el río que corre. Jesús le dijo en un pasaje de la Biblia, dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa es la expresión de la oración de la alegría, ese salpicar, ese saltear del agua, ese sonido que hace el agua cuando cae, cuando corre, cuando va fluyendo. Ese es el sonido chispeante de alegría, de gozo, que debe mantener el Hijo de Dios.
ese estado continuo de alegría y de regocijo, que no tiene que ver con estar exento de problemas, que no tiene que ver con el estado de ánimo. El estado constante de alegría es algo que viene de adentro. Jesús dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa es la condición que hay en el corazón de alguien que ha conocido al Señor y tiene a Cristo Jesús dentro de él. Entonces nos enseña la palabra de Dios que debemos ser agradecidos y que continuamente debemos alabarlo expresando gratitud. Así la perspectiva de vida que uno tiene cambiará, y aunque muchos tengan una actitud extraña cuando nos vean saltar de alegría, de gozo, de júbilo, no importa lo que la gente mire, porque esa alegría interior, ese gozo exterior, ese saltar, va a traer vida, va a traer paz, va a traer salud al cuerpo. O sea, si la alegría viene desde adentro, del interior, va a producir salud, va a producir sanidad, va a producir reparación en el cuerpo, va a traer sanidad y va a traer gozo, y va a traer armonía en el ambiente cuando comenzamos a saltar, a adorar, a tener júbilo y alegría. Si no, díganme cuando vemos un niño saltando, llorando, riéndose, ¿no nos causa risa a nosotros? O alguien en público se ríe y nos da ganas de reír. Si alguien está triste llorando, pues nos da ganas de llorar. Pero esa es la actitud que el apóstol Pablo le está pidiendo a los filipenses y a los tesalonicenses. Que estén regocijados, que estén contentos, que estén saltando de alegría siempre. Entonces, no importa cómo la gente nos vea, pero nosotros estamos demostrando que confiamos en el Señor, que amamos al Señor, y no importa lo que acontezca, sea malo o bueno, nosotros siempre estaremos contentos, regocijados en el Señor, dice la palabra. Otra vez os digo regocijaos. Y tenemos aquí para los que quieren tomar nota, o luego pueden retroceder el video o pueden mirar los salmos que nos hablan de cómo debemos estar nosotros llenos de alegría, los hijos de Dios siempre contentos. Salmo 34, Salmo 45, Salmo 46, 47, Salmo 98, Salmo 100 y Salmo 150. Y dice Salmo 150, todo lo que respire, alabe al Señor. O sea, todo lo que respire. Hoy sabemos que los árboles respiran. Hoy sabemos que las plantas respiran. Hoy sabemos que los peces respiran. Hoy sabemos que las aves respiran. Entonces dice la Biblia, todo lo que respire, alabe al Señor. Y hay un salmo que dice que los árboles darán palmadas de aplauso. Dice que el viento también trae canción. El viento canta para el Señor. La naturaleza misma alaba al Señor. Necesitamos enriquecer el lenguaje. Como necesitamos enriquecer el lenguaje en cualquier idioma que hablamos, necesitamos enriquecer el lenguaje para adorar, para orar y para alabar al Señor. Y aquí tenemos Salmo 34, 45, 46, 47, Salmo 98, 100 y 150, para que ustedes puedan enriquecer su vocabulario de cómo orar y adorar. Vamos a ver otro tipo de oración, que es la oración en ayuda al hermano. Y eso es lo que dice Santiago. Si está alguno enfermo, si alguien necesita orar por sanidad, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, pónganle las manos encima, únjanlo con aceite. Entonces, cada hijo de Dios tiene poder en el nombre de Jesús para reprender enfermedades. Si tenemos comunión con Dios y podemos orar y hablar con Dios como Padre, como dijimos en la lección anterior, nos acercamos a Dios como Padre. Entonces tenemos amistad con Dios, y como tenemos amistad con Dios y Dios es el dueño de todo, es el dueño del poder, de la sabiduría, de la riqueza, nosotros como hijos de Dios podemos ir y pedir el favor de Dios para mi hermano, para mi amigo, para mi primo, y poderle pedir a Dios que lo sane, que lo liberte, que lo restaure. Podemos pedir oración en favor de mis hermanos, en favor del necesitado. También 1 Timoteo 5:22, la palabra nos dice que sin temor, que hagamos sin temor oraciones. Y en Hechos 9:11 dice
también que nosotros debemos ser sensibles al Espíritu Santo. Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es lo que nos dice San Marcos 16. Y estamos hablando de la oración en favor del hermano. Oremos en autoridad. Y tenemos autoridad en las manos y tenemos poder y autoridad en la boca para mandar a que las enfermedades salgan de un cuerpo, para mandar a que el enfermo sea sanado. Mateo capítulo 10, verso 7 dice, predicad, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, echar fuera demonios, porque de gracia recibiste, dar de gracia. Eso es lo que nos da la comunión con Dios. Todo eso está en el paquete que Dios nos ha entregado cuando somos amigos de Él, cuando somos hijos de Él y cuando podemos orar. Tenemos esa autoridad para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos. Ese es el poder que Cristo nos ha confiado a nosotros, para poder nosotros ejercerlo a través de la oración. Dios no solo nos mandó para que anunciemos el reino, no nos mandó solo para anunciar salvación, sino para aliviar el dolor de los demás, para que esta humanidad tenga paz, tenga gozo. Dios quiere que seamos completos. Ningún padre quiere a su hijo enfermo. No es la voluntad de Dios que alguien esté enfermo. Dios es Padre y quiere lo mejor para nosotros. Tiene planes de bien para darnos el fin que esperamos. Entonces nosotros necesitamos orar por las personas, necesitamos poner las manos sobre los enfermos, necesitamos creer y sanar constantemente por donde nosotros vamos, en la casa, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, no solo en la iglesia. No solo en la iglesia debemos orar por los enfermos, pero donde vayamos y encontramos un enfermo, alguien me dice, me duele la cabeza, me duele la espalda, o me doblé el tobillo, me doblé la mano, debemos orar. Porque tenemos la autoridad para sanar enfermos. Tenemos la autoridad del médico eterno, Jehová Rafa, nos ha comisionado para sanar a los enfermos. Y no debemos atrapar nosotros ese poder, no debemos quedarnos con ese poder, sino pasarlo. Dice, de gratis lo recibiste, pues dalo de gratis. Tú no pagaste por él, tú no pagaste por ese poder, no pagaste por esa autoridad. Tienes que usarla para sanar, para liberar, para que la voluntad de Dios se cumpla, de sanar a los enfermos, de libertar a los cautivos. Necesitamos nosotros que Cristo siga viviendo a través de nosotros. Si usted es un siervo de Dios, su posición sobre este mundo espiritual que le rodea debe comprender que su Señor le respaldará en cada ocasión que usted le pida ayuda a Él. Usted necesita entender que Dios está con usted, lo respaldará y hará lo que usted le pida en favor de los hermanos. Necesitamos sanar a los enfermos. Necesitamos orar en la autoridad. Dice la Biblia, y si estuviera enfermo, dice, el Señor sanará al enfermo. Y si estuviera en pecado, el Señor le perdonará los pecados. Tenemos autoridad para sanar enfermos y para orar también por los pecados. Que alguien confiese los pecados, nosotros podemos orar para que quede en libertad. Hemos visto el caso de orar por otros, pero también qué sucede cuando somos nosotros los que estamos necesitados o estamos afligidos o necesitamos de una oración. También tenemos nosotros el permiso para llamar a los hermanos, a la congregación, no solo al pastor, llame a los ancianos de la iglesia, llame a sus hermanos para que oren. Debemos practicar la oración de sanidad al enfermo. Deben haber menos enfermos entre nosotros y más sanos.
Mire, por favor, lo que dice Mateo capítulo 7. ¿Cuál debe ser la actitud con la que nosotros vamos a orar? Pero antes vamos a ver, en el fondo todos nosotros necesitamos unos de los otros. Por eso es que debemos orar y al orar debemos ser llenos de amor. Podemos comenzar orando por las personas que están en nuestra casa, sea los padres, los hijos, los hermanos, los cónyuges, las personas que están cerca de usted. Usted debe empezar orando por ellos, por sanidad, por paz, por liberación, por gozo, por lo que su familia esté necesitando. Usted demándelo al cielo, pídalo al Padre y Él se lo va a dar. Necesitamos orar por los niños, necesitamos ungir los niños, necesitamos declarar sanidad sobre ellos, necesitamos declarar salvación sobre todas las personas con las que nos rodeamos cada día. Entonces dijimos que vamos a ver Mateo 7. ¿Qué pasa? Mateo 7. Léalo y lea San Juan 15, capítulo 15, verso 7. Tome nota. Y luego leamos Santiago 4, 3. Y vamos a leer por último Juan 5, 14. Todos estos tipos de oración son las más usadas por los creyentes y aunque es de mucha importancia presentar todas nuestras peticiones a Dios, debemos saber pedir. Necesitamos saber pedir. Como cuando vamos y pedimos un favor de alguien, lo pedimos con respeto. Entonces es importante que el Espíritu Santo sea quien nos guíe a nosotros, cómo vamos a orar, cómo vamos a pedir, porque posiblemente ignoremos cómo es que Dios quiere que nosotros pidamos, pero el Espíritu Santo sí sabe cómo debemos orar. Por eso siempre debemos de pedir al Espíritu Santo que vaya por delante, que sea nuestro guía, nuestro apoyo, cuando nosotros vamos a comenzar a orar. Romanos 8:26 dice, y asimismo el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el Espíritu que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8, verso 26. Entonces es muy importante que dependamos de la guía del Espíritu Santo para empezar nuestras oraciones. También debemos orar con entendimiento y con sabiduría. Y eso nos lo dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 5. Si alguno carece, si alguno necesita, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, porque Él da y da abundantemente, da generosamente, da sin límites. Pídale a Él y el Señor le va a dar sabiduría para que sepamos cómo orar, cómo pedir. Debemos orar con detalles específicos, pedir realmente lo que queremos. Debemos de ser específicos. Hoy por hoy, la ciencia nos está enseñando a nosotros. Ellos están encontrando las verdades que hemos tenido nosotros de siempre en la palabra de Dios. Debemos de ser específicos en nuestros deseos. Quiero una casa, ¿cómo la quiero? ¿De cuántos dormitorios? Quiero una casa grande, pequeña, ¿dónde la quiero? Debemos orar específicamente lo que queremos. Específicamente debemos orar lo que queremos y nos va a ser concedido. Salmo 37, 4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tenemos que perseverar y usar una fe constante. Esto va a mover a Dios a nuestro favor. Y en Hebreos 11:6 encontramos que dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. El elemento que debe acompañar nuestra oración se llama fe. Fe no debe faltar en nuestras oraciones, porque sin ello es imposible que agrademos a Dios. Debemos dar lugar a las peticiones. Debemos orar, debemos dejar que el Espíritu Santo nos ayude, nos guíe cómo pedir, porque a veces no vamos a saber qué pedir, pero el Espíritu Santo sí sabe qué necesitamos y cómo nos va a guiar cómo pedir. Vamos a ver algunos motivos por los cuales muchas peticiones no tienen respuesta. Uno dice, bueno,
Nos vamos a encontrar en este mundo con tanta gente que tiene respuestas que nunca llegaron, oraciones que nunca fueron respondidas. Vamos a ver qué pasa con esas oraciones que no han sido respondidas. ¿Qué es lo que dice el apóstol Santiago? En primer lugar, no toda petición tiene respuesta del Señor, ya sea con aprobación o no, porque a veces hacemos oraciones necias, oraciones inocentes y oraciones ignorantes. Vale más que Dios no escucha a los necios y a los ignorantes. Hablo por mí. Muchas veces hice oraciones que bendito Dios no las respondió. Ojalá que ustedes no tengan que tener esas peticiones necias. Pero dice el apóstol Santiago, oráis, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así debemos pedir para darle la gloria a Dios a través de nuestras peticiones. No simplemente para dar deleite o rienda suelta a nuestros caprichos. Aunque el salmista David dice en el Salmo 37:4 que el Señor concederá los deseos de tu corazón. Él concede hasta esas cosas que no te has atrevido a poner en palabras, pero que han estado simplemente en tu corazón. Él también las responde, porque Él es Dios y es Padre. Pedir no es un acto a ciegas. Pedir debe ser la manifestación sabia, coherente. Debemos buscar una comunión íntima con el Señor cada día para conocer sus planes y así vamos a aprender a pedir conforme a su voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Una de las voluntades de Dios es que todos sean salvos. Dice la Biblia que Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. ¿Qué es otro deseo del corazón de Dios? Que todos sean sanos. Que los hombres vivan en paz, quietos y reposadamente. Esos son deseos del corazón del Padre. Pero necesitamos oír cada día el corazón del Padre. ¿Cuál es su deseo para mí hoy? ¿Cuál es su deseo para mi vecindario? ¿Cuál es su deseo para mi lugar de trabajo? ¿Cuál es el corazón de Dios para mi ministerio? ¿Cuál es el corazón de Dios para mi amado? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Necesito escuchar a Dios, necesitamos escucharlo. ¿Qué es lo que tiene para mi ciudad, para mi familia, para mí misma? Para que así podamos orar conforme al corazón de Dios y así podamos hacer venir el cielo a la tierra. Y así podemos traer el deseo de Dios a mi vida, a mi casa, a mi trabajo, a mi ciudad, a mi nación. Así vamos a traer los diseños de Dios. Vamos a orar conforme al corazón del Padre, pero necesitamos orar para conocer su voluntad. Hay algunos motivos, algunas razones de peticiones no contestadas, dijimos anteriormente, y dice el apóstol Santiago que pedimos y pedimos mal. Y Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y sabemos que tenemos cualquier petición que nosotros le hayamos hecho. También es necesario que nosotros debemos insistir. No nos debemos cansar de pedir. O sea, si estoy orando por la salvación de alguien, si estoy orando porque llueva sobre mi ciudad porque no ha llovido en meses, no debo hacer una oración una vez y ya. Si hay crisis en mi ciudad, si las cosechas se van a perder y no ha llovido, debo orar hasta que venga la lluvia. Entonces hay peticiones que no son de una vez, pero debemos ser constantes, debemos ser permanentes y debemos ser pacientes para pedir y esperar. No debemos pensar que Dios no nos escucha, pero Dios tiene un tiempo para todo y tiene un momento y a veces Dios quiere que nosotros no nos rindamos a la primera, pero que aprendamos a pelear también, que aprendamos nosotros a reclamar nuestros derechos, a reclamar sus promesas. Él quiere que nosotros crezcamos y maduremos también. Mateo 7:7 les dice el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe,
y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Vemos que si por el contrario nosotros somos una persona que ora constantemente, pero no ve buenos resultados, hay que decirle al Señor también que examine nuestro corazón. Si hay algo que no está bien en nuestra vida, que no estamos pidiendo nosotros, porque Él dice, pedid y se los dará. El que busca halla y el que llama se le abre. Entonces debemos de pedir al Señor, porque debemos de pedir conforme a su corazón y con fe, elementos, fe, corazón puro, elementos para la oración. ¿Cómo vamos a acompañar nuestra oración? Con corazón puro y con fe. Vamos a seguir viendo la clase número 3. La oración, parte 2. Fundamentos de la fe. Estamos viendo la oración. Es un tema muy grande, muy amplio, como para definirlo en 40 minutos. La oración es algo que debemos practicar y debemos estudiar a través de la Biblia. 40 minutos no te van a enseñar de lo que es toda la oración, pero la vas a encontrar a través de toda la Biblia y lo vas a encontrar en Jesús, en los evangelios, cómo Jesús enseñó, y lo vas a ver en el libro de los Hechos y en las cartas del apóstol Pablo, cómo él habla de la oración. Busque temas de oración y entremos en la oración. Dijimos en la clase anterior que la oración es la comunicación de Dios con su Hijo, Dios como Padre y nosotros como hijos. Sigamos y miremos lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vemos todo lo que dice aquí hasta el verso 18. Usted tome nota y léalo. Efesios capítulo 6, verso 10 hasta el verso 18. Todos estos versos nos hablan a nosotros de cómo nosotros nos debemos preparar y consagrar para orar. Además del ayuno, la consagración, nosotros debemos entender cómo prepararnos para una oración efectiva. Nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Nos debemos de vestir con toda la armadura de Dios y esa la encontramos en Efesios 6. Debemos estar firmes. Debemos tomar el escudo de la fe. Debemos tomar la palabra, la fe, la palabra. Debemos vestirnos de justicia. Lea todo lo que es Efesios 6 y mire cómo uno se prepara, cómo uno se viste para empezar un tiempo de oración efectiva, un tiempo de oración donde podemos nosotros portarnos como guerreros y ponemos toda la armadura, entramos en una guerra, entramos en una batalla por lo que queremos, ya sea por nuestra familia, por nuestra ciudad o por lo que Dios nos ha llamado. Necesitamos ir preparados, vestidos con la armadura de un verdadero guerrero. Un guerrero no va descubierto a la guerra. Vamos a prepararnos para ir a la guerra en oración. Ahora, después de ponernos toda la armadura, podemos decir con seguridad: Señor, tomo toda la armadura de Dios y ya estoy cubierto con la sangre de Cristo. Ahora yo reprendo a Satanás y a todos los ataques contra mi vida, contra mi hogar, contra mi familia, contra mis vecinos, contra la iglesia y contra mi país. Porque lo vamos a tener todos los días. Todos los días las fuerzas de las tinieblas van a estar tratando de separarnos del propósito. Esa es una batalla entre el bien y el mal, entre elegir caminar en la luz o elegir dejarnos arrastrar y absorber por la oscuridad, por lo negativo, por la tristeza, por todo lo que no agrada y no nos ayuda a crecer. Necesitamos vestirnos de todas las armas de luz. Necesitamos ser vencedores. Dice Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Vamos a ir con toda confianza a conquistar
lo que nos pertenece. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, tome su territorio, tome lo que Dios le ha dado, conquiste, ponga el pie en todo y acuérdese que donde usted pone el pie hay una promesa. Donde su pie se posa, las ciudades, las casas, donde su pie pose, usted tiene autoridad. La autoridad la recibe cuando su pie se posa en algún lugar. Use la autoridad que Dios le ha dado. Vamos a ver lo que es la oración de intercesión. Orar es interceder. Interceder es hablar a favor de alguien para conseguir un favor. Entonces podemos orar en favor de mi familia, en favor de las naciones. Podemos orar en favor de mis autoridades. Dice San Juan, capítulo 15. Dice Jesús, si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, piden lo que quieren y les será hecho. La libertad de recibir respuesta está basado en la obediencia al Señor y a su palabra. Si permanecemos en la palabra de Dios, ¿qué es lo que Dios ha hablado? Si yo estoy pidiendo de acuerdo a lo que Dios ya habló, seguro que lo voy a recibir, porque Él dice, si permaneces en mi palabra y la palabra que yo he hablado permanecen en ti, pidan lo que quieran y les será hecho. Eso es un principio. Entonces hablamos de un elemento de la oración es la fe, otro elemento es la palabra, y es la palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho es una palabra, es cúmplase y es un derecho para nosotros. Entonces pidamos y recibiremos. Esta es la libertad que tenemos, caminar en obediencia al Señor y a su palabra. Debemos ser guiados por el Espíritu. Debemos rechazar, orar en la carne, orar por capricho, orar por deseos, orar oraciones que maldicen, orar oraciones resentidas, hacer esas oraciones egoístas. Definitivamente necesitamos orar conforme a la voluntad de Dios, despojarnos de todo lo que es el alma, todo lo que esta alma siente. Todos esos sentimientos negativos no son elementos de la oración. Estos son como plomo que jalan y tiran hacia abajo de nuestras oraciones. Todas las obras de la carne no van a dejar que nuestra oración reciba fruto. Entonces debemos de dejar el egoísmo, el orgullo, el amor indebido por las posesiones materiales, la envidia, la codicia, la avaricia, son cosas que no deben estar en nosotros. En nuestras oraciones debe haber amor, fe, autoridad de la palabra, el haber oído la voz de Dios. Esos son elementos que deben acompañar a nuestra oración. Es una oración de poder. Vamos a ver la oración de poder espiritual y es lo que dice Lucas 10:19, que el Señor le dio autoridad a sus discípulos, a nosotros, su iglesia, para pisotear serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Ese es el poder que cargamos a través de la oración de poder espiritual. Este mundo está en tinieblas y no puede ver cómo Satanás y sus demonios operan para destruirlos. El hecho es que hay una realidad escrita en la palabra de Dios. Por ello el Señor prometió a su pueblo darle poder. El Señor nos ha dado poder. Vamos a nosotros a orar para evitar, para bloquear, para detener los ataques del enemigo contra la iglesia, contra los líderes. Viene el desánimo, viene la enfermedad, hay ignorancia. Si nosotros no entendemos las artimañas del enemigo, dice el apóstol Pablo, porque nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Debemos de conocer las estrategias con las que el enemigo nos quiere separar de Dios. El enemigo nos quiere separar de todo lo que es hoy educarnos. En el pasado solamente los hijos de los nobles tenían derecho a la educación, solo ellos tenían derecho a las letras. Y la clase baja, la clase media y la clase esclavizada no tenía derecho a las letras. La educación es un derecho que Dios nos ha dado.
La educación es un derecho que Dios nos da a nosotros. Necesitamos conocer la verdad, dice el apóstol. Nosotros no ignoramos sus maquinaciones. No las ignoramos. No debemos ignorar las formas en las que el enemigo viene a atacar. Cuando Él venga, nosotros ya debemos de saber de lejos cuando viene, ya sabemos quién es. Debemos saber si viene a través de mi hermano o con mal carácter, con chismes, con contiendas, o si viene a mi cuerpo con enfermedades, o si viene a través de mis jefes con cargas extras de trabajo, con demandas extras de trabajo. Debemos de discernir todas las maquinaciones del enemigo para poderlo reprender, para poder resistir y para poder nosotros aplastarlo, porque dice la palabra de Dios: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Una vez que discernimos las maquinaciones del enemigo, no nos vamos a dejar, porque la voluntad de Dios es que yo esté sana, así que no voy a dejar que una enfermedad venga sobre mi cuerpo. La voluntad de Dios es que yo tenga todas mis necesidades suplidas, así que si viene pobreza a mi vida, escasez, yo lo debo discernir que eso no viene de parte de mi Padre. Mi Padre es abundante, es el dueño del oro, la plata, es el dueño de toda la riqueza. Dice que la palabra: tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Todo le pertenecen a Dios. Y Apocalipsis dice que todo le pertenece al Señor. El reino y el poder le pertenecen al Señor. Y Él es nuestro Dios. Entonces tenemos que aprender a discernir las maquinaciones del enemigo, por dónde viene, y no nos dejemos robar. Tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios y orar en contra de todas esas artimañas y reprenderlas. Romanos 16:20. Léalo. Y Efesios 6:10, ya lo miramos. Y 2 de Timoteo 1:7. Me gusta mucho este texto. Me gusta este texto. La Biblia dice que hay una lista que yo estuve hablando en el primer video, que dice los que van al infierno, los que son lanzados al infierno. Esa lista está encabezada por los cobardes. Los cobardes serán lanzados al lago de fuego. Y 2 de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no nos ha dado espíritu de temor, pero al contrario, el Señor nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La cobardía no viene de Dios. Tienes que discernir. Si te sientes acobardado ante cualquier proyecto, ante cualquier decisión, hay que discernirlo de dónde viene. No viene de Dios, porque Dios nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. El temor, más bien, es el grupo número 1 que es lanzado al infierno. Los cobardes y los miedosos serán lanzados al lago de fuego. Por lo tanto, no viene de Dios. Y usted tiene que aprender a discernir y a encontrar en la palabra y a conocer la palabra para saber cuáles son las artimañas que el enemigo lanza en contra de nosotros. Faraón es el que esclaviza al pueblo de Dios. El que le pone trabajo, 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 y aprieta el yugo y aprieta el yugo. Trabaja el lunes, trabaja el martes, trabaja viernes, sábado, domingo, y trabaja el lunes otra vez. Y no hay tiempo para adorar a Dios. Moisés le dijo a Faraón: así dice Jehová, así dice él: yo soy, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Y Faraón dijo: sí, vayan las mujeres. Y en otra ocasión dijo: sí, vayan pues con los niños. Pero dijo Moisés: no. Por eso tardó 10 veces Moisés yendo, porque cada vez Faraón negociaba la adoración a Dios. Y Faraón decía: vayan ustedes los niños, vayan ustedes y dejen sus ovejas, vayan y dejen. Y hasta que Moisés dijo: no, necesitamos las mujeres, los niños, las ovejas, los caballos, las vacas, necesitamos todo nuestro ganado. Necesitamos todo para ir y adorar al Señor. Con mis ovejas, con mis bienes, con mis riquezas, con mi comida, con mi felicidad, con mi familia, con todo necesito rendirle culto al Señor. Entonces Faraón es ese espíritu que roba adoración a Dios. Te roba la adoración. Te separa. Necesitamos discernir esas artimañas del enemigo que viene a apartarnos con trabajo de cumplir el propósito que es adorar a Dios. También viene con enfermedad. También viene con visitas familiares que nunca te visitan, pero te visitan el día que tienes
servicio en el templo. Tenemos que aprender a discernir todas las maquinaciones del enemigo y vencerlas, porque tenemos el poder y autoridad para aplastarlo. Y no nos vamos a intimidar ni avergonzar, porque Dios ya nos dio el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ser valiente no significa que no tengamos miedo. Ser valiente significa que tengo miedo y aún así yo avanzo. Tengo miedo y avanzo. Y cuando avanzo, mi miedo se transforma en valor. Y cuando avanzo, mi valor se transforma en victoria y en conquista. Entonces, la oración de guerra espiritual. Ya miramos qué es la oración de guerra espiritual y eso lo vimos en Efesios. Todo lo que dice el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10. Eso es guerra espiritual. A la guerra se va armado. Y la armadura está en Efesios 6, 10. Hasta el verso 18. Ahora, equivocadamente pensamos que intercesión es simplemente orar. Ya vimos lo que es guerra espiritual. Porque vamos a ir a guerra. Eso que estábamos hablando. Vamos a ir a guerra. Vamos a interceder. Y la oración de intercesión la encontramos en Números, capítulo 16, verso 41. Tome nota y luego, si no, retrocede el video y mira lo que es la oración de intercesión. La oración de intercesión no es orar pasivamente, sino involucra todo mi ser, todo mi espíritu, todo mi cuerpo, toda mi alma. La oración intercesora envuelve todo lo que yo soy. Postrarse, adorar, saltar, cantar, marchar, rugir. Guerra es guerra. Y si no, vea lo que es guerra. Y si no, vea un ejemplo de un guerrero que hace. Lanza gritos, lanza alaridos. La guerra implica todo eso. Orar, cantar, marchar, gritar, danzar, recitar la palabra. Eso es guerra. Entrar a una guerra por la palabra y comenzar a lanzar todo su armamento contra todas las huestes de maldad que vienen contra nosotros. Voy a leer un poquito de lo que dice Números capítulo 16. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte a los hijos de Yahweh. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto. Y apareció la gloria de Jehová, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Yahweh habló a Moisés diciendo: apártense de en medio de esta congregación, yo los consumiré en un momento. Y entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, le dijo Moisés al sacerdote Aarón: toma el incensario y pon en el incensario fuego del altar, y pon sobre el incienso y ven pronto a la congregación. Y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Yahweh. La mortandad ha comenzado. Entonces Aarón tomó el incensario, tal como se lo dijo Moisés, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí, la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y la mortandad cesó. Eso es intercesión. Parar una tragedia, meterse en medio de donde está la tragedia y parar la tragedia. Fue lo que hizo Aarón, y es lo que significa cuando tú vayas a decir: voy a hacer una oración de intercesión, o cuando te vas a poner en el medio, estás arriesgando tu vida por salvar la vida del otro. Eso es intercesión. Poner tu vida, todo lo que tienes, en favor de otra persona que está necesitada, ya sea un pueblo, una nación, tu familia, la iglesia o simplemente una persona. Oración de intercesión, estás arriesgando todo por él. Entonces la oración tiene poder, la intercesión tiene el poder de detener los juicios de Dios sobre una persona, nación, ciudad, familia. Así que vamos a mirar lo que eso en Pedro estaba custodiado en la cárcel. Es una oración de intercesión. Vamos a dar un ejemplo, ya lo estuvimos viendo cuando leímos el libro de los Hechos, en las casas de restauración. Miramos cuando Pedro estaba en la cárcel, y dice la Biblia que la iglesia hacía sin cesar, o sea, no paraban,
no cesaban, sin cesar, oraciones por Pedro. Y Pedro salió de la cárcel. Ya vemos, ahí vamos a ver cómo milagrosamente él sale de la cárcel. Léanlo, eso lo van a encontrar en el libro de los Hechos. También vamos a ver poderosas oraciones de intercesión cuando Moisés intercede por Israel. Eso está en Éxodo 32. Lo digo despacio para que tomen nota. Éxodo 32, Moisés intercede por Israel. Luego Moisés intercede por María. Eso está en Números capítulo 12, verso 13. Samuel intercede por Israel. Y eso lo encontramos en Primera de Samuel capítulo 7, verso 5. El profeta Daniel intercede por el pueblo. Y eso está en el capítulo 9 del libro de Daniel. Ezequías intercede por el pueblo también. Estamos hablando por Israel. Y eso está en Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 18. Pablo intercede por Éfeso, por la ciudad de Éfeso. Y eso está en el capítulo 1 del libro de Efesios, verso 16. Y por último vamos a mirar lo que es la oración de atar y desatar. Cuando Jesús enseña que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué significa eso? Significa que si nosotros sabemos que alguien tiene ataduras, hay gente que no se convierte al Señor, hay gente que no se libera, hay muchas formas de ataduras. La gente está atada a miedos, a temores, a esclavitudes, a dependencias de sustancias, son ataduras. Es oración de atar y desatar. Cuando nosotros atamos aquí en la tierra, los espíritus que tienen presas a esas personas las dejan libres. Y entonces la persona queda libre para poder conocer al Señor, para poder caminar fuera de esa esclavitud, sea cual sea la esclavitud que la tenga, emocional, física o cárcel o esclavitudes mentales también. El Señor hará libre a estas personas después que nosotros las hayamos desatado aquí en la tierra de las cosas que las han atado. Hay gente que se ha atado, estuvimos viendo en una de las clases, en las casas de restauración, que hay gente que se ha atado, que es atado, amarrado, ligado con sus propias palabras. Entonces, aún de esas ataduras, la gente necesita ser desatada y esa es la oración de atar y desatar. Entonces, cuando nosotros atamos todo lo que tiene la gente atada, la gente queda en libertad. Cuando decimos que atamos a Satanás y a todos espíritus inmundos en el sentido genuino, no es que podamos atar literalmente a Satanás. No, usted no lo va a encontrar y lo va a amarrar a él, ¿verdad? Sino que entendemos que todo mal que proviene de las tinieblas, todos los desórdenes, enfermedades, cosas que llegamos a discernir de dónde vienen, las atamos. Y también le podemos decir al mal que suelte a esta persona. Esto es desatarla. Dice Jesús en Mateo capítulo 12, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino ha llegado a vosotros. El reino de Dios ha llegado. Entonces, ¿cómo dice Jesús? ¿Cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Eso es lo que hace el enemigo para saquear la casa, las familias. Primero ata al padre de la casa, lo ata con pecado, lo ata con pereza, lo ata con sueño. Y después él viene a robar los tesoros que el hombre tiene en su casa. Entonces necesitamos atar y desatar, entender lo que es la oración de atar y desatar. Tome nota, por favor, y los que van a mirar los videos, regréselo y practique y haga esta oración de atar y desatar. Mateo 18, Mateo 12, 28 y 29. Tome nota, Mateo 12, 28 y 29. El Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos y a respaldarnos en esta oración y así poder atar y desatar. Hay muchísimos testimonios que confirman la eficacia de esta oración. Vamos a ver Lucas 11, 21 y 22.
lo mismo que dice Mateo. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Esto habla de pastor de una congregación, el padre de familia. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte, le quita las armas en las que confiaba y reparte botín. Esto es guerra espiritual y esto es atar y desatar. Necesitamos velar por nuestras casas, por nuestras familias y estar vestidos con la armadura, porque es guerra. Es guerra, es con violencia que arrebatamos a las almas, que arrebatamos a las personas de los vicios, de la destrucción. Es con violencia que retenemos la paz en el hogar. Es con guerra que cerramos las puertas y le prohibimos al enemigo entrar y poseer lo que nosotros tenemos en paz en nuestra casa. Mateo 6, 15 al 13. Tome nota, el Señor Jesús nos dejó a nosotros la oración del Padre Nuestro. Eso lo hablamos al principio de la clase. Y Jesús dice, Mateo 6, cuando ustedes oren, ya vemos el modelo. Entra a tu cuarto, cierra la puerta. Y esa es una forma en la que debemos orar, el modelo del Padre Nuestro. Entonces tenemos también en esta clase, vamos a tener lo que es la oración en lenguas. Vamos a orar en el Espíritu. Ya estuvimos hablando en las clases anteriores. En el primer nivel estuvimos hablando de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Para esta clase, que es la segunda clase del segundo nivel, deberíamos todos hablar en lenguas. Deberíamos todos haber sido llenos del Espíritu Santo y si alguno no lo es, pida oración, pídele a su pastor, pídale a su líder, pídanos a nosotros, mándenos un texto, escriba comentarios y diga yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo, yo quiero orar en lenguas. Necesitamos orar en lenguas, es otra oración de poder y es otra forma, es otro nivel de guerra en el que nosotros vamos a entrar a orar en el Espíritu. Necesitamos también orar con la palabra de Dios, orando con toda la palabra, declarando la palabra de Dios, declarando lo que está escrito, declarando Jesús peleó así la guerra con Satanás cuando él estaba en el desierto, en el ayuno, fue el arma que Jesús usó. Escrito está, escrito está, escrito está. Necesitamos conocer la voz de Dios y la palabra de Dios escrita, la voluntad de Dios escrita, para poderla lanzar. Lanzar como lanzó David las piedras del arroyo en la frente del gigante. Lanzar la palabra, escrito está. Necesitamos conocer cómo Jesús pudo vencer a Satanás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y necesitamos conocer la palabra, conocer la voluntad de Dios para poderla lanzar y defendernos del enemigo y también hacerlo huir. Dice el apóstol Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Pero cuando oramos en lenguas también, oramos en misterio. Y muchas veces necesitamos orar en misterio para que los que oyen no se roben la palabra, para que le oremos directamente al Espíritu que está operando en el ambiente. Y ese Espíritu va a entender la oración, aunque no la entiendan los demás. Entonces, de igual manera dice Romanos 8:27, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Necesitamos orar en el Espíritu porque el Espíritu es el que sabe cómo vamos a orar y qué debemos orar y qué palabras debemos decir en el momento en que nos encontremos bajo ataque. Y especialmente habrá momentos en los que estemos nosotros siendo atacados a través de sueños o estaremos siendo atacados a través de enfermedades o a través de temores en la noche y no sabremos cómo orar. Tenemos que aprender a orar en lenguas. Es necesario, suelte esa lengua y necesita orar en lenguas. Necesitamos andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Y con esto estamos concluyendo lo que es la clase número 3
del segundo nivel, fundamentos de la fe. Hablamos de la oración extensamente, hemos hablado una duración como de 2 horas esta clase. Esperamos que sea de bendición para su vida, que sea una herramienta en su vida y que la convierta en una persona exitosa, que lo saque de la última fila y lo ponga en la primera fila, como Dios ha dicho, que también le saque todo temor y lo vista de amor. Quiero orar por ustedes en esta hora para cerrar esta clase. Si nosotros oramos y llegamos a asimilar esta clase, si nosotros llegamos a entrar, a subir a ese nivel de oración, vamos a ver un incremento, no solamente por el diploma que van a recibir. Centro Apostólico Restauración no le puede dar a usted la unción y el poder que le va a dar el Espíritu Santo, la comunión con el Señor. No se la puede dar ese diploma, pero el estar de rodillas y el tener comunión con el Padre le dará a usted ese nivel de poder y autoridad para enfrentar a todos los niveles de oscuridad y a todos los enemigos que se pongan en su camino. Vamos a ver cambios en nuestro ministerio y en nuestra vida y en nuestra familia cuando nosotros aprendamos a orar efectivamente. Si hay alguna razón por la que nosotros no hemos subido en nivel de oración y no tenemos lenguaje, no tenemos vocabulario para orar, no tenemos razones para orar, necesitamos volver a repasar esta clase, necesitamos volver a leer la Biblia, necesitamos leer los pasajes que hablan de oración y seguir orando hasta que nuestro nivel de oración corra como un río, que nada nos detenga, que no se nos agoten las palabras, pero que se nos agote el tiempo para orar. Que pasen 3 horas y yo no haya terminado con todo lo que tengo que orar. Padre, en el nombre de Jesús yo pido que tu Espíritu Santo revele a mis hermanos. Si hay alguna debilidad, si hay alguna área de ignorancia, alguna área de oscuridad en su vida, que no le permite orar o que no nos permite orar con libertad, Señor. Llévanos a ese nivel de oración, llévanos a ese nivel, Señor amado, donde nosotros seamos autoridad y las potestades y las tinieblas tengan que retroceder cuando nosotros oremos, como dice la palabra de Dios acerca de Esteban y como dice también de Jesús, y orando el cielo se abrió. Que cuando nosotros, tus hijos, vayamos delante de tu presencia en oración, inmediatamente los cielos se abran a nuestro favor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Yo pido que tus hijos sean fuertes, valientes, sean constantes en la oración, sean llenos de fe para tener respuestas, sean llenos de fortaleza, Señor, para permanecer tiempos de rodillas. Sean, Señor, personas que puedan romper con todos los patrones y los esquemas que los atan y los separan de una vida exitosa de oración. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo, en esta hora. Bendecimos tu santo nombre, Jesús. Aleluya. Amén.